o está en su tiempo libre de almuerzo, ¿no? En este momento, o está en su casa terminando de cocinar o ya sirviendo, comiendo. Estamos aquí reunidos una vez más para compartir acerca de este tema tan importante, como les había dicho, que como es el ayuno, preparándonos siempre para este tiempo que vamos a tener el próximo sábado 18. Recuerden, todos están invitados a este tiempo especial de ayuno congregacional que hemos convocado para buscar el rostro de nuestro Señor y pedir su misericordia, su bendición para esta nación que tanto la necesita, interceder por la nación, interceder por la familia. Vamos a tomar tiempos para interceder por diferentes asuntos, ¿no? Todos relacionados a nuestra vida diaria, a nuestras necesidades, pero también vamos a tomar tiempo para ministrar la presencia de Dios, para bendecirlo, adorarlo. Y la idea pues es tener este tiempo de buscar su rostro, de fortalecer nuestro hombre interior por su espíritu a través de la práctica de este hábito espiritual como es el ayuno. Así que bueno, en la charla pasada, que fue el martes pasado, a la misma hora, quiero, antes de entrar, ¿verdad?, aprovechar para saludar a todos los que se estén conectando ahora mismo, pero también a los que se van a conectar más tarde, porque seguramente algunos no lo podrán ver a esta hora, pero podrán verlo más tarde, que espero que sea de mucha bendición para tu vida este tiempo. Así que saludos a todos los que están conectados y saludos también a todos los que se van a conectar más tarde. Si tienes preguntas sobre el ayuno, hoy vamos a tratar de contestar 2 preguntas y vamos a hablar acerca de qué es el ayuno. Esa es la primera pregunta que vamos a contestar. La segunda tiene que ver con que si el ayuno es obligatorio o no. Y vamos a terminar hablando acerca de los elementos esenciales para que el ayuno sea agradable a Dios. Así que por ahí va a ir la charla de este día de hoy. Y pues comenzamos. En la charla pasada hablábamos acerca un poquito de la historia, una introducción del ayuno como práctica en la Biblia. Entonces, continuando en esa misma línea, el ayuno como práctica en la Biblia, vamos a contestar estas 3 preguntas. Comenzando primero con ¿qué es el ayuno? Lo primero que tenemos que decir es que el ayuno básicamente es abstinencia total o parcial de alimentos durante un periodo de tiempo determinado. Eso sí, procurando, y esto es bien importante, procurando perfeccionar el ejercicio de la oración y la meditación de la palabra de Dios. O sea que si usted hace ayuno, pero hace ayuno como muchas veces hacemos, ¿verdad? Ando ahí en ayuno y salgo para allá y salgo para acá y hago esto y hago lo otro y no tengo tiempo para orar en ese tiempo de ayuno y no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. Básicamente lo que estoy haciendo es aguantando hambre o digamos, para no decirle así, estás en un régimen de dieta, básicamente. Estás en algo que le llaman ayuno intermitente, ¿verdad? Pero no estás ayunando, no estás ejerciendo, no estás haciendo el ejercicio de este hábito espiritual. Porque el ayuno, además de ser abstinencia de alimentos, ya sea parcial o total, más adelante vamos a hablar acerca de los tipos de ayuno y ahí vamos a hablar acerca más específicamente de ese tema, pero puede ser parcial o total de alimentos durante un tiempo predeterminado, pero eso sí, ese tiempo predeterminado debe de contar necesariamente con tiempos de oración y de meditación de la palabra de Dios. Por lo tanto, el ayuno requiere del acompañamiento de los otros 2 hábitos, que son la lectura y la meditación de la palabra y la oración. Tiene que estar presente. No tiene que ver con aguantar hambre el ayuno, no es aguantar hambre, ni tiene que ver con cuánto tiempo se hace o cómo se hace. El ayuno, recuerden ustedes, es una práctica espiritual y como tal debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, cuando es dirigido por el Espíritu Santo se convierte en una práctica espiritual. Cuando no es dirigido por el Espíritu Santo, entonces ya te decía, puede ser que estás aguantando hambre o estás llevando un régimen de dieta que incluye como parte de la dieta pues el ayuno, pero no estás haciendo la práctica espiritual del ayuno que la Biblia nos menciona.
No puede verse el ayuno tampoco como una penitencia, como un castigo. Entonces, me porté mal, entonces voy a hacer ayuno para evitar el castigo del pecado o para remediar y ponerme a cuentas con Dios, voy a hacer ayuno por eso. No, el ayuno no se hace para pagar una penitencia, para pagar un castigo. El ayuno es un sacrificio vivo que se presenta delante de Dios, un sacrificio vivo y agradable. Y para eso, bueno, quiero que leamos la palabra. Usted sabe que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, en el verso 1, es el primer verso que quiero que leamos, porque está muy relacionado a esto que estamos hablando. Dice, ahí lo puedes leer, ahí abajito está. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay mucho que hablar sobre este verso, pero no voy a extenderme tanto, solamente quiero señalar lo siguiente. El ayuno es parte de ese sacrificio vivo. Cuando usted está haciendo ayuno, usted está presentándose a Dios como un sacrificio vivo, está diciéndole a Dios, estoy tomando la decisión personal, pero también puede ser una decisión urgida por el Espíritu Santo de presentarme delante de ti como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo. El Espíritu Santo me urge a hacer este ayuno, me urge a abstenerme de alimentos, me urge a presentarme delante de ti hoy como un sacrificio vivo, porque siento esa necesidad espiritual de buscar este tiempo, de apartarme, de orar, de meditar en la palabra de Dios. Entonces no es un castigo, es un sacrificio, es diferente. Castigo es cuando es obligatorio, cuando tenemos que hacerlo porque sentimos la culpa sobre nosotros. Eso sería una penitencia, pero en este caso el ayuno bíblico no es una penitencia. Dios nunca mandó a ayunar a todos los que habían pecado. Cuando Israel pecaba, Dios nunca le dijo hagan ayuno y hagan oración. No, Israel, al reconocer su pecado y buscar la bendición de Dios, se metía en tiempos de ayuno. Ya lo vimos en la charla pasada, cuando había calamidades, cuando había guerra, cuando había invasiones, cuando había sequías, cuando había desastres naturales, cuando estaban bajo amenaza, Israel buscaba el rostro de Dios, se humillaba, hacía ayuno y se metía en tiempos de oración para buscar la ayuda divina. También lo hacían cuando, decíamos el martes pasado, cuando necesitaban dirección de Dios, ¿verdad? Entonces el ayuno sigue siendo una práctica hoy en día que ayuda a clarificar por medio de la oración, de la meditación de la palabra y por supuesto la influencia del Espíritu Santo, encontramos dirección cuando no sabemos qué hacer. Entonces el ayuno ayuda a clarificar todos esos pensamientos y tiene esto una razón natural y fisiológica también, que lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Les voy a explicar cuando hablemos sobre los beneficios del ayuno para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Ahí vamos a estar abordando un poquito por qué es importante el ayuno y por qué debo de hacer ayuno, por qué mejor no solamente oro y leo la Biblia, por qué necesito acompañarlo con ayuno. Ahí lo vamos a estar viendo la razón del por qué. Bien, habiendo contestado esta primera pregunta, ¿qué es el ayuno? Ya dijimos que es abstenencia parcial o total de alimentos por un tiempo predeterminado para perfeccionarse en el ejercicio de la oración y la meditación de la palabra. Ya vimos que el ayuno es un sacrificio, no es un castigo, no se puede tomar como una penitencia. Voy a hacer ayuno para que Dios me perdone por estos pecados, sino que se hace ayuno para buscar dirección y para ser enseñados por Dios. Para ser más sensible a la voz de Dios, básicamente. Bien, ahora vamos a contestar la segunda pregunta de este día de hoy, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Es obligatorio el ayuno? Bueno, tenemos que decir rotundamente no. El ayuno no es obligatorio. No se puede obligar el ayuno. No se puede establecer, formalizar como una norma el ayuno. En realidad ninguno de los hábitos espirituales. ¿Cuáles son los hábitos espirituales? Lo que yo llamo los hábitos espirituales, por lo menos. La oración, la meditación de la palabra y el ayuno. Esos tres no se pueden forzar, no se pueden obligar. Lo que estamos haciendo nosotros para este sábado 18, que vamos a tener ayuno congregacional, es convocando y a aquellos que están sensibles al Espíritu Santo, aquellos que escuchan la voz del Espíritu Santo,
aquellos que escuchen en esta convocatoria un llamado de Dios que dice, yo tengo que estar ahí, son los que van a venir. Pero aquellos que digan, no, bueno, yo ahorita no puedo, no estoy sintiendo la necesidad de venir y orar, pues igual, ¿verdad? No es obligatorio, no se va a condenar, no se va a expulsar de la iglesia a nadie porque no participe en el ayuno. No se pueden forzar los hábitos espirituales, tiene que nacer del corazón que está sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque si nosotros comenzamos a cometer el error de forzar, a todo el liderazgo tiene que ayunar, todo el liderazgo tiene que orar, todo el liderazgo tiene que leer la palabra, toda la iglesia tiene que hacerlo. Comenzamos a hacer eso, van a comenzar a surgir formas para evadir esa obligación. Y van a comenzar a surgir se convertirá en un rito vacío, sin poder, sin ninguna autoridad y sin respaldo. Se va a convertir en una norma y vamos a caer en el error de los fariseos. Los fariseos se jactaban, decían, nosotros ayunamos 2 veces a la semana, y era una norma que ellos tenían, y perdió todo poder y autoridad porque se convirtió básicamente en una norma. Entonces no se puede obligar los hábitos espirituales. Aquí en Oasis tenemos culto de oración los miércoles. Bueno, en este momento usted sabe, por la situación no estamos teniendo esas reuniones, sino que las estamos teniendo en línea, pero normalmente nosotros tenemos culto de oración los miércoles, todos los miércoles, de 6 a 7 de la noche. Igual, es abierto a todo el que pueda venir y quiera venir, al que sienta ese deseo. No se puede obligar a todo el mundo a venir. No se puede obligar a nadie en realidad a venir. Usted debe de sentir ese deseo. Es un hábito espiritual. La lectura de la palabra, la meditación, la memorización de la palabra, el amor hacia la palabra, también tiene que ser algo que nace del corazón. Entonces, el espíritu del ayuno, el espíritu que debe regir el ayuno, se halla en la propia negación y surge de una profunda conciencia de una necesidad o de una urgencia que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón. Como dije antes, es una práctica espiritual y no debe ser debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a sentir la insistencia del Espíritu Santo en un momento dado en que entremos en ayuno, en que busquemos a Dios en ayuno, oración y lectura de la palabra. Y Jesús nos da ese ejemplo. Lucas 4 dice la palabra en el verso 1 y verso 2, léalo conmigo ahí, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, o sea, dominado por el Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús, antes de iniciar su ministerio, arranca su ministerio sabiendo que lo que venía no era fácil, sabiendo que lo que iba a enfrentar no era sencillo, sabiendo que necesitaba estar en la dirección, en la misma sintonía con el Padre. Jesús ayunaba y comienza su ministerio ayunando, y más adelante, te explicaba eso el martes pasado, él siguió haciendo del ayuno algo importante dentro de su devocional y de su relación con el Padre. Entonces vemos claramente que es una dirección del Espíritu. El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. En ese desierto él se abstiene de alimentos por 40 días y 40 noches, y en ese momento enfrenta al enemigo con todas sus tentaciones en un tiempo de búsqueda de la presencia de Dios. Y quiero decirte algo, esto que estamos viendo ahorita en Lucas 4 nos hace ver claramente que cuando entres en tiempos de ayuno, prepárate, porque seguramente el enemigo va a querer sacarte de ese tiempo de ayuno, va a querer evitar que logres alcanzar aquello que el Señor quiere darte, y va a querer distraerte, va a tentarte. O sea que el hecho de estar ayunando no significa que no vas a ser tentado. Quizás va a ser peor. Aquellas cosas que nunca pasan te van a comenzar a pasar. Va a venir ataque de alguien que ni siquiera lo tenías pensado, va a aparecer una cosa por aquí, otra por allá. Tenlo por seguro, porque si tú lo ves, Jesús se va al desierto para estar solo en la presencia del Padre, para meditar, para orar, y ahí el enemigo llega y comienza a tentarlo. Entonces, el hecho de que estés en ayuno probablemente lo que va a hacer es intensificar el nivel de ataque del enemigo, pero no por eso vamos a nosotros a retroceder o vamos a nosotros a dejar de hacer esta práctica, porque al terminar ese ayuno te aseguro que si lo haces
de la manera correcta, con la intención correcta, así como lo estábamos diciendo, que se encuentre el deseo del ayuno por una dirección del Espíritu y por la propia negación y una profunda conciencia de necesidad y urgencia, vas a encontrar que al finalizar ese ayuno vas a salir fortalecido en tu hombre interior. Vas a salir fortalecido en la palabra y en la dirección del Espíritu Santo. Bien, y para terminar esta breve reflexión de hoy, quiero hablarte sobre los elementos esenciales del ayuno y esto lo encontramos en las experiencias que vemos en el Antiguo Testamento sobre cómo vemos que Israel ayunó, sobre cómo vemos que se dieron estos tiempos de ayuno. Saludos a todos los que están conectados, que Dios les bendiga. Por ahí veo a Manuel Mercado, Tony Cifuentes, Andrea Baquedano. Bueno, Dios les bendiga, qué bendición saber que este tema les interesa y como lo estamos haciendo para prepararnos para este sábado 18, pues qué bueno saber que está siendo de mucha bendición. Bien, entonces les decía que tomando como referencia lo que sucedía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Podemos decir que hay dos elementos que son esenciales en la práctica del ayuno, dos elementos que no podemos nosotros evitarlos si vamos a entrar buscando que el ayuno que vamos a hacer sea productivo espiritualmente para nosotros, pero también sea agradable a nuestro Dios, porque no puede ser productivo si primeramente no es agradable a nuestro Dios. Como leíamos en Romanos 12:1, dice: presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, que es tu culto racional. O sea, dentro de estas cosas también actúa nuestra razón. Yo debo de entender que necesito ayunar, porque necesito fortalecerme, no solo cuando hay amenazas, no solo cuando hay circunstancias difíciles, no solo cuando estoy pasando una prueba, sino que el ayuno debe ser una constante práctica de todo el cristiano. No es obligatorio, ya dijimos, pero se recomienda y se insiste en la necesidad de ayunar. Bien, ¿cuáles son esos dos elementos esenciales que aprendemos del Antiguo Testamento con respecto al ayuno? Primero, tiene que ver con la humildad. La humildad es básica, es fundamental para que nosotros, nuestro ayuno sea productivo espiritualmente y sea agradable ante los ojos de Dios. ¿Qué es la humildad? Básicamente la humildad no tiene que ver con las posesiones, el nivel de estrato social, lo que tengamos, no. La humildad tiene que ver con reconocer nuestra condición y nuestra dependencia total del poder y la voluntad de Dios. Cuando usted tiene esta humildad para reconocer el poder de Dios sobre su vida, para sujetarse al poder de Dios para su vida, para sujetarse a la voluntad de Dios para su vida, los cambios que puedan haber en el camino no van a terminar afectando tu fe, ni van a terminar afectando tu relación con Dios. No te vas a desanimar, ni te vas a establecer en un estado permanente de incredulidad o de desánimo. Porque cuando tú entiendes que lo que buscas es estar en el mero centro de la voluntad de Dios, como decía el pastor Eric Linux, decía él eso, ¿no? Yo me encuentro en el mero centro de la voluntad de Dios. Cuando tú estás ahí, estás en el lugar más seguro. Y esa voluntad de Dios muchas veces no se parece a la nuestra. Los planes no salen como a veces nosotros pensamos, pero mientras yo me mantenga en la voluntad de Dios, puedo estar seguro de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Ese es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, porque cada cosa que sucede, sea algo que parece bueno o sea algo que parece adverso, terminará cuando tú estás en la voluntad de Dios siendo bendición para tu vida. Lo puedes dar por sentado porque es una promesa de Dios. Bien, entonces la primera es la humildad, reconocer nuestra condición y nuestra dependencia del poder de Dios. Y la segunda, no menos importante, es que el ayuno tiene que ser necesariamente acompañado de arrepentimiento y confesión de pecados. Entonces no se puede arrepentir y confesar pecados si primero no estamos conscientes de nuestra condición. O sea, si primero no somos humildes para reconocer que hemos fallado, reconocer que estamos en una posición equivocada o que hemos cometido pecado. El arrepentimiento y la confesión de pecados es necesaria para que nuestro ayuno sea un ayuno agradable delante de Dios. Entonces,
hay un ejemplo en la Biblia, que quiero terminar con esto, hay un ejemplo en la Biblia, el rey Acab. Yo creo que usted ha escuchado un poco quizás acerca del rey Acab, y si no has escuchado del rey Acab, seguramente habrás escuchado acerca de Jezabel, su esposa, una mujer muy famosa, tiene una fama impresionante en la Biblia, no buena, pero sí muy, muy famosa, ¿verdad? Esta mujer su característica principal es que era una mujer manipuladora, era la que mandaba detrás del trono de Acab, era una mujer dada a los ídolos, era una mujer que había involucrado a Acab y a todo Israel, lo llevó para hacer altares a diferentes ídolos a los cuales ella adoraba. Ella no era judía y era una mujer que usted, conocerá la historia en la Biblia, pero no vamos a hablar de ella hoy, sino que de Acab. Acab fue un hombre que se sometió a todo lo que su mujer dijo y a todo lo que su mujer estableció y llevó a Israel por el camino de la idolatría. Y si usted lee en primer libro de Reyes, en el capítulo 21, usted se va a dar cuenta que la Biblia hace una mención de Acab terrible. Dice que nadie hizo cosas tan terribles como las que hizo Acab. Era un hombre abominable ante los ojos de Dios. Y por esa razón Dios envía un juicio por medio de la boca de Elías, el profeta Elías. Cuando Elías hablaba, hermano, usted podía darlo por sentado que eso era así. Dijo Elías, no va a llover por 3 años y no llovió. O sea, era segura la palabra que estaba en boca de Elías. Elías fue y le dijo a Acab, este es el juicio de Dios contra tu vida por tu desobediencia, por tu pecado, por esto y por lo otro. Y cuando Acab escuchó aquel juicio, sucedió lo siguiente. Lea conmigo ahí en el verso 21, capítulo 21 del primer libro de Reyes, verso 27. Ahí está bajito. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó, oiga bien, y durmió en cilicio y anduvo humillado. Ahí tenemos nosotros el primer elemento. Acab, aquel hombre que había hecho cosas terribles delante de Dios, se humilló delante del Señor. Y entonces dice el verso 28, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, vamos ahora al verso 29, permítame se lo pongo por acá. Verso 29, dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. El pecado de Acab era un pecado que Dios había ya declarado un juicio, pero ese juicio del pecado de Acab no cayó sobre Acab meramente, porque dice que Acab se arrepintió, se humilló y buscó el rostro de Dios en ayuno, en oración, en humildad y en arrepentimiento. Y vemos cómo Dios dice, no lo voy a hacer con Acab, lo voy a hacer con sus generaciones. ¿Por qué? ¿Por qué con sus generaciones? ¿Por qué Dios no perdonó el pecado de Acab si Acab se humilló? ¿Por qué solo Acab escapa del juicio? Bueno, yo pienso, hermanos, que al entender el contexto general de todo lo que sucedió con Acab, tenía que ver con que Jezabel nunca se arrepintió. Y la generación de Acab no solamente era de Acab, sino que era de Jezabel. Y aquí nos da un mensaje tremendo y poderoso. Cuidado con lo que estamos sembrando para nuestras próximas generaciones. Es tiempo de humillarnos, es tiempo de reconocer nuestra condición, es tiempo de arrepentirnos si tenemos que arrepentirnos. Y yo pienso que por eso hemos llamado a este ayuno del 18, nos humillamos. Porque yo pienso que esta nación necesita humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Necesitamos reconocer nuestros pecados, necesitamos reconocer el pecado de nuestros antepasados, necesitamos reconocer el pecado de nuestros gobernantes, necesitamos reconocer delante de Dios nuestra dependencia, necesitamos reconocer delante de Dios nuestra necesidad de Él. Y eso es lo que vamos a hacer el sábado 18. Entonces, por eso yo sentía la carga por compartir estas reflexiones con ustedes, para que nos vayamos alineando todos en un mismo pensar y sentir sobre la importancia de este ayuno y lo que vamos a alcanzar con este ayuno. Y esa es la razón de ser de estas reflexiones. Así que me alegro muchísimo que hayan estado en esta tarde conmigo compartiendo estos minutos.
Que tengan buen provecho los que están almorzando, ¿verdad? Porque algunos me imagino que ya le están dando duro ahí en su casa o en su trabajo. Gracias por haber compartido este tiempo. Que Dios te bendiga y estaremos haciendo otra de estas cápsulas el próximo día lunes, siempre a las 12:45 del mediodía. Así que muchas bendiciones a todos y por ahí estamos conectados. Nos vemos pronto.